cuando empezamos a leer el libro de Job, tú vas evaluando, ¿verdad? Y la mujer de Job peca y tú vas como identificando como el punto donde cada quien cae, donde cada quien peca. Peca la mujer de Job, Satanás también, en la forma en cómo se dirige. A ver si no te blasfema en tu cara, tú ves a Satanás también cómo se quiebra y peca, o sea, lo cual es esperarse. Pero tú vas viendo cada personaje, pero es difícil trazar el momento donde a ver quién tiene la razón y quién no. Es como, ¿dónde está ese, tú me entiendes la pregunta? Seguro. ¿Dónde está ese punto de quiebra donde tú dices, aquí está? O por ejemplo, una pregunta de la mano esa, Job pecó. En algún momento Job en su discurso, en algún momento flageó y... De todas esas cosas que tú dijiste que Job dijo que no, que eran fuertes, ¿ves? La palabra es fuerte, todas esas cosas, sí, echándole la culpa a Dios y todo Muy eso. fuerte. Dios de alguna manera le dice a los amigos de Job que no hablaron bien de él. Ok, ¿qué es eso entonces? Hola nuevamente, aquí estamos en nuestro podcast Amando tu Tanaj y como dijimos anteriormente estamos en el World Union Jewish Studies, que es prácticamente el Congreso Mundial de Estudios Judíos. Y como le habíamos dicho, estamos aprovechando e entrevistando a algunos eruditos y en este caso tengo la oportunidad de entrevistar a mi buen amigo Dominic Hernández, que también estará participando en unas horas, estará presentando su paper, su investigación, ¿verdad? Aquí en el Congreso. Y vamos a hablar un poquito con Dominic. Dominic, gracias. Es un placer. Claro que sí, Dominic está visitando aquí Israel y estamos aprovechando y secuestrándolo aquí, ¿verdad? Estamos aquí en Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y aquí vamos a tener esta entrevista. Bien breve vamos a hacer. Dominic, sería bueno que tú nos introduzca cuál es tu preparación, en qué áreas tú te haces preparado, estás especializado. Bueno, hice mi doctorado también por aquí en Israel, en la Universidad de Bar-Ilan, donde estás estudiando tú, en el departamento de Biblia, que es Antiguo Testamento, porque aquí no hay un departamento del Nuevo Testamento. Entonces hice mi doctorado en Antiguo Testamento e idiomas semíticos. Mayormente tomé muchas clases en idioma semítico. Hice un trabajo, mi doctorado fue un trabajo filológico de la cuestión de la prosperidad de los malvados en el libro de Job y otra literatura del Antiguo Medio Oriente. Entonces terminé el doctorado en el 2016 y ya voy entrando a mi 7º año escolar enseñando en la Universidad de Biola en Los Ángeles, en La Mirada, California. Excelente, excelente. O sea que de nuevo tenemos la oportunidad de hablar con alguien que está especializado en la materia y precisamente vamos a hablar del libro de Job, de eso que vamos a estar tratando hoy. Incluso que creo que en tu disertación, en español, ¿verdad? En tu disertación menciona algo acerca de wicked. Will the lamp of the wicked prosper? Algo así, o sea, prosperará la lámpara del impío, si podemos ponerlo, porque hay un dilema en el libro de Job, ¿cierto, Dominic? O sea, muchos cristianos leemos el libro de Job y se acercan al libro de Job y no están conscientes del dilema. ¿Tú me puedes explicar cuál es la problemática en el libro de Job? ¿Cuál es el dilema? Bueno, empezando con la metáfora que acabo de usar de la lámpara. Los amigos de Job utilizan esa imagen de la lámpara para indicar que los malvados se mueren, o sea, se apaga su luz. Es una metáfora para indicar que los malvados se van a morir porque son malvados. Es lo que se llama en el Antiguo Medio Oriente y en estudios bíblicos el principio de la retribución. O sea, si tú haces algo o si vives la vida de un malvado, tú vas a morir, tú te vas a morir como un malvado. Okay, entonces Job utiliza esa misma metáfora para decirle a sus amigos en el capítulo 21, no entienden que eso no le pasa a los malvados, no se apagan sus lámparas. A través de mi experiencia, dice Job, eso no pasa, lo que ustedes están diciendo no pasa. Los malvados de hecho prosperan en esta vida, no se apaga la luz de su vida. Y eso me trae a la segunda parte de tu pregunta, claro, que es cuál es el problema entonces del libro de Job. El problema del libro de Job, bueno, hay varios problemas en el libro de Job. Pero lo que nosotros vemos en los primeros 2 capítulos es lo siguiente.
hay un tipo hay una discusión en narración, o sea, en narrativa entre Dios y Satanás. Ahí vemos que hay un tipo de competencia o algo así sobre la justicia de Dios. Job y sus amigos no saben nada de eso. Es el primer problema, que Job no sabe nada, pero el lector sí sabe. Entonces el lector llega al capítulo 3, después de los primeros 2 capítulos de la narración de lo que está pasando. Nosotros llegamos a Job y Job es ignorante, no sabe cuál es el problema de los primeros 2 capítulos, que nosotros sí sabemos. Claro. Entonces nosotros empezamos a leer el libro de Job o los comentarios de Job de una perspectiva de nosotros tenemos este conocimiento de lo que está pasando, pero Job no. Entonces nosotros podemos juzgar lo que están diciendo Job y sus amigos porque tenemos un conocimiento que no tienen ellos. Es el problema de Job en el libro de Job. No tiene el conocimiento que nosotros tenemos como lectores. Y en el capítulo 3 hasta el capítulo 42, el libro es mayormente poesía. Entonces es muy, muy difícil a veces discernir exactamente de lo que están hablando Job y sus amigos. Correcto. Por eso es importante reconocer y seguir las metáforas del libro, por ejemplo, la lámpara. Porque esa metáfora no solamente aparece en el libro de Job, aparece en los proverbios. Y los proverbios indican, sí, que la lámpara de los malvados se apaga. Entonces, Job dice, no, eso no pasa. Los amigos están tratando de implementar la sabiduría de los proverbios sin saber las circunstancias de Job. Pero nosotros sabemos como lectores que su sabiduría no es práctica en esta situación. En resumen... Fue un poco largo. Sí, en resumen, pero es correcto. En resumen, prácticamente para los oyentes o los que nos están viendo, ¿verdad? En el canal, en resumen prácticamente es que nosotros vamos al libro de Job con una idea ya preconcebida, porque sabemos una información que Job no tiene. Llegamos a las conversaciones que Job tiene con sus amigos, con más información que tiene Job y sus amigos. Correcto, entonces... No al libro necesariamente. No al libro, sí, correcto. Entonces, cuando llegamos a ese debate, porque se torna un momento un debate. Sí. Entonces tú dices, ¿verdad? Que llegamos con una información que Job no tiene y muchas veces juzgamos a Job basado en esa información previa que tenemos nosotros. Debemos de juzgar. Sí, como lectores. Esa información de los primeros 2 capítulos, esa parte de la narración fue escrita para que nosotros pudiéramos juzgar exactamente lo que dicen ellos durante la conversación entre los amigos. Excelente. El libro de Job es complejo porque tú empiezas leyendo el libro, incluso ahora que tú mencionas algo, antes de entrar a esa segunda pregunta, ahora que tú mencionas, me pasa por la mente de que hay una narrativa también en los Salmos, hablando de los malvados, de que los malvados prosperan, de que los malvados no prosperan, o aquel que dice no hay Dios y prospera. ¿Tú llegaste a tocar eso? Seguro eso que sí. en tu... Salmo capítulo 37, 73. También otro ¿Cómo problema. se relaciona eso con el libro? Sí, mira, lo que pasa es que en primer lugar tenemos que entender que cuando estudiamos diferentes textos y comparamos esos textos, tenemos que hacer cada texto aparte, o estudiar o hacer exégesis de cada texto aparte. No puedo decir, todos estos textos están hablando de la misma cosa o esto, pero después de haberte dicho eso, generalmente lo que nosotros vemos en otras partes del Antiguo Testamento es que el principio de la retribución fue aceptado, o sea, el principio convencional de la retribución fue aceptado en diferentes partes del Antiguo Testamento. La Torá, por ejemplo, los Proverbios y partes de los Salmos. Sí, por eso también son de los Salmos, porque trajiste los Proverbios. Al traer los Proverbios, yo traje el otro texto. Lo que nosotros aprendemos a través del libro de Job, especialmente después de haber leído esas otras partes de la Biblia, es que ese principio no aplica en la situación de Job. Es la cosa, leyendo la literatura sapiencial, tenemos que entender que la sabiduría bíblica es específica a situaciones específicas. Y eso aprendemos a través del libro de Job. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros leemos hablando de ese ejemplo que tú diste de la metáfora de la lámpara, cuando nosotros leemos, por ejemplo, por Proverbios capítulo 13, versículo 9, ese versículo suena mucho como lo que Bildad le dice a Job en capítulo 18, versículos 5 y 6. Suena casi idéntico lo que está diciendo, pero nosotros como lectores sabemos, porque nosotros sabemos lo que pasa en los primeros 2 capítulos, que ese dicho de la lámpara, de esa metáfora, no aplica en la situación de Job.
O sea, que el principio de retribución no aplica en la situación de Job. Claro Es que un no. dato importante. Claro que sí. Es un dato que cambia la forma de entender el libro, entonces. Debe de cambiar la forma de entender el libro porque la sabiduría bíblica siempre se aplica a ciertas situaciones. O sea, no puedes hacer un principio de ese tipo de literatura que se aplica a todas las situaciones. Genérico. Y exactamente, eso es lo que aprendemos a través del libro de Job. Porque sus amigos están tratando de ofrecerle sabiduría convencional que vemos en otras partes de la Biblia, pero nosotros como lectores sabemos, porque nosotros sabemos la información de los primeros 2 capítulos, que eso no aplica a su situación. Yo entiendo. Y mira, ahora que tú mencionas eso, me trae a la colación a la segunda pregunta, y es que prácticamente vamos a dividir esta entrevista en 3 preguntas, pero la segunda pregunta, que es, cuando empezamos a leer el libro de Job, tú vas evaluando, ¿verdad? Y la mujer de Job peca y tú vas como identificando como el punto donde cada quien cae y donde cada quien peca. Peca la mujer de Job, Satanás también en la forma en cómo se dirige. A ver si no te blasfema en tu cara, tú ves a Satanás también cómo se quiebra y peca, o sea, lo cual es de esperarse. Pero tú vas viendo cada personaje, pero es difícil trazar el momento donde a ver quién tiene la razón y quién no. Es como, ¿dónde está tú me entiendes la pregunta? Seguro. ¿Dónde está ese punto de quiebra donde tú dices, aquí está? O por ejemplo, una pregunta de la mano esa, Job pecó. En algún momento Job en su discurso, en algún momento flageó y... Bueno, si tú crees, vamos a hablar de esas 2 cosas. Una pregunta, sí. Sí, en primer lugar, voy a contestar la segunda pregunta. Antes de que hablemos de la primera pregunta, que es si Job pecó. Perdón por interrumpirte. Te hago esa pregunta porque los primeros 2 capítulos que te he hecho énfasis dice, y en todo esto Job no... ¿Verdad? Entonces tú sigues con esa misma ideología. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tú piensas que Job pecó? No, porque, por ejemplo, en varios momentos Job habla de forma bien osada acerca de Dios. Entonces, sí. ¿Cómo tú interpretas eso? Pero ve eso en el capítulo 42, versículo 6. Dios le dice a los amigos de Job que Job tiene que hacer sacrificio de su parte. ¿Por qué? Porque no hablaron correctamente como su siervo Job. Correcto. Entonces, estamos hablando de todas esas cosas que tú dijiste, que Job dijo que eran fuertes, ¿ve? La palabra es fuerte, todas esas cosas, sí, echándole la culpa a Dios y todo eso. Dios, de alguna manera, le dice a los amigos de Job que no hablaron bien de él. Ok, ¿qué es eso entonces? Job habló de su ignorancia y nunca utilizó a Dios, como estaban sugiriendo sus amigos, para recibir de Dios lo que él quería. Pero sus amigos le están diciendo... Ok, bueno, repite otra vez. Muy ahora te lo voy a decir. Los amigos de Job le están diciendo a Job, Job, si vuelves a Dios, el principio de la retribución se va a aplicar. Tú vas a recibir lo que tú quieres de Dios. Pero obviamente, como no estás recibiendo lo que tú quieres de Dios, o sea, tu vida se te está derrumbando ahora, claro. Obviamente hay un problema contigo. Entonces vuelve a Dios. Y cuando Él dice, no es así, le dicen, ok, entonces tú eres un malvado, ¿verdad? Claro. Job nunca usa a Dios para recibir de Dios lo que Él quiere de Dios. Pero sus amigos le están diciendo que haga eso mismo. Y Dios, aunque suena como los proverbios, sí. Dios le dice, no, tú no hablaste bien de mí como mi siervo Job, porque todos están hablando de su ignorancia, pero Job habla de su ignorancia y su integridad. Y los otros amigos le están diciendo, no, tienes que cambiar cómo te estás portando para que recibas de Dios lo que tú quisieras. Excelente. No sé si captaron eso, pero es un punto muy importante porque es un punto incluso un poco filosófico, ¿verdad? Entra un poco porque, en otras palabras, si vamos a decirlo en otro lenguaje más sencillo, los amigos le dicen, si tú te portas bien, Dios te da lo que tú quieres. Sí. Eso es lo que los amigos están sugiriendo. Ellos dicen, no, es que no es así. Sí. Entonces, yo no voy a hacer eso para yo recibir de Dios. Y ahora, en otras palabras, no voy a usar a Dios como un instrumento a mi favor. Para hablar de la primera pregunta que preguntaste, sí, por favor. Simplemente para cerrar este círculo, ¿verdad? Nosotros leemos el libro de Job a veces tratando de averiguar quién tiene la razón y no tiene la razón y todo eso. Piénsalo así, o piensa en esto quizás. Todos estamos leyendo el libro de Job de nuestro punto de vista, que es medio ignorante. Job es más ignorante y sus amigos aún más ignorantes, ¿verdad?
Job es menos ignorante que sus amigos porque él sabe que no pecó para traer o para recibir la retribución que está recibiendo. Correcto. Porque no es retribución, de hecho. Correcto. Es por lo que está pasando, lo que pasa en los primeros 2 capítulos. Ahora, Job es menos ignorante que sus amigos aún más ignorantes que Job. Nosotros, entonces, no debemos de leer el libro tratando de pensar en quién tiene la razón. Porque todos son ignorantes, no saben lo que pasó en los primeros 2 capítulos. Correcto. La razón por la cual traigo la pregunta es porque lamentablemente en las iglesias, ¿verdad? Con esa mentalidad que se acercan al libro de Job. Ok, entonces, ¿sabe? A veces tenemos que cambiar nuestro paradigma. Correcto. Y espero que, bueno, en primer lugar, nosotros a veces, esto es un problema hermenéutico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que reconocer que esos primeros 2 capítulos especialmente, pero todo el libro, fue escrito para que nosotros como lectores, años después, pudieran leer esos textos y recibir de esos textos. No podemos brincar a Job capítulo 3 y tratar de averiguar quién tiene la razón sin saber la información que está en los primeros 2 capítulos. Entonces estamos hablando de un problema hermenéutico. Tienes que leer todo el libro en contexto para poder juzgar lo que es correcto y lo que no es correcto. Un segundo, otra cosita, por favor, para que sepa, por favor. no solamente el libro, pero también tenemos que saber la Torah y entender Job con la Torah en vista, ¿verdad? ¿Por qué y la Torah? también, ahora te voy a decir, y también los proverbios. Ahora te voy a decir, porque la Torah también, en muchas partes, Dios le dice a los hijos de Israel, si se portan bien en la Tierra Santa, yo les voy a bendecir, ¿verdad? Y de eso, solamente ese tipo de versículos y todo eso, puede salir un tipo de una teología de la prosperidad, ¿verdad? ¿Verdad? Pero nadie verdaderamente cree a través de nuestra experiencia hoy en día que si nos portamos bien, Dios nos da todo lo que queremos. A veces hay personas que quieren mucho a Dios y viven en la pobreza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Y Job sabe a través de su experiencia que, aunque todas esas cosas le están pasando, que no ha hecho nada para que le lleguen ese tipo de consecuencias. Entonces, es a través de leer el libro de Job, en conjunto con la Torá, que entendemos, esos principios de retribución no se aplican todo el tiempo. ¿Ves? Y también tenemos que ver el libro de Job en su contexto de otra literatura sapiencial, el libro de Proverbios. Vemos mucha de la misma terminología y metáfora, pero muchos de los proverbios no se aplican en la situación de Job. ¿Por qué? Por los primeros 2 capítulos. Claro. Los primeros 2 capítulos, ya que tú mencionas eso, te dan contexto al resto. Incluso, ahora, escuchándote, me vino a la mente esto, y dime si estoy o no en lo correcto, pero es interesante. Es como si fuera una especie de sándwich. Los primeros 2 capítulos no hablan bien de Job y de su comportamiento, y los últimos capítulos no hablan bien de Job y de su comportamiento. No debemos esperar nada diferente en el medio. Es como, ¿verdad? Como tú decías en el capítulo 42, como Dios dice, ustedes no me hablaron de mí como mi siervo Job. En los primeros capítulos dice, ¿has visto a mi siervo Job? Es como una especie de sándwich, ¿verdad? Donde Job, el principio y al final, es hablado en alta estima. Entonces, ¿por qué esperar, verdad, que haya algo diferente en el medio? Interesante, es muy interesante. Ok, una pregunta. Tú mencionas mucho y voy cerrando con esto. Tú mencionas mucho los libros de Proverbios. Más o menos, ¿cuál es el consenso en la academia de la fecha de Job y de los proverbios, ¿verdad? Más o menos, ¿por dónde anda? Yo sé que hay un debate. Mira, tú dices consenso en la academia. ¿Qué significa eso? Yo sabía, pero... Bueno, ¿son gandules o guandules? déjame rectificar eso, porque tienes 100% de la razón, ¿verdad? En la academia, en otra palabra, lo que Domin dice, en la academia nunca hay consenso. Bueno, pero la posición más aceptada o más común, ¿verdad? Mejor establecida. Sí, sin broma, no hay consenso. Okay. Nosotros sabemos, no sabemos nada de la fecha del hombre histórico de Job, ni de cuando el libro fue escrito. O sea, si Job fue un hombre histórico, yo creo que fue un hombre histórico. Algunos no creen que fue un hombre histórico, pero yo sí. El hombre histórico tenía que haber vivido todas esas experiencias que nosotros leemos en el libro de Job
antes de que el libro fuera escrito. Correcto. Entonces no sabemos nada de la fecha del hombre histórico. Algunas personas tratan de deducir fechas a través del contenido del texto. Creo que eso es un poco difícil y quizás un poco peligroso en términos de que no podemos ser dogmáticos, ¿verdad? De ese tipo de cosas. Pero luego de que ese hombre vivió esas experiencias, experimentó todo eso, el libro fue escrito y nosotros no sabemos si eso si fueron 5 años que pasaron o 500 años que pasaron. Okay. Entonces, con respecto al libro de Proverbios, obviamente el primer capítulo dice los Proverbios de Salomón y luego capítulo 10 dice los Proverbios de Salomón y luego capítulo 25, versículo 1 dice los Proverbios de Salomón que juntaron los hombres de Ezequías. Ok, Ezequías fue rey cientos de años después de Salomón. Entonces, y luego tenemos a otro autor que se llama Agur y luego a Lemuel. Y nosotros no sabemos quiénes son esos autores. Entonces, parece que el periodo largo de tiempo. Sí, el libro de Proverbios es una compilación de los proverbios que algunos, podemos decir la mayoría, fueron de ese rey histórico, el hijo de David. Pero la compilación, o sea, del libro, nosotros no sabemos exactamente cuándo fue eso. Y el mismo libro lo dice. Esto fue compilado por fulano, ¿verdad? Exactamente. El libro nos da información de que este libro no fue un libro que alguien... fue un libro, es una compilación de compilaciones, podemos decir. Claro. Sí. Entonces, el libro nos indica eso. Entonces, para cerrar esa pregunta, ¿qué tú le dirías, verdad, la audiencia que dice, bueno, entonces no sabemos qué fue el libro de Job, no sabemos quién lo escribió? ¿Qué seguridad, qué certeza podemos tener que está en el canon y que forma parte del canon? Mira, ¿quiénes somos nosotros para decir que debemos de saber quién escribió los libros bíblicos para verificar que es la palabra de Dios? O sea, eso no es... No, pero muchos sí piensan que deben de saber información que no tenemos para verificar que ese texto es ciertamente la palabra de Dios. Yo no creo así, honestamente. Yo creo que, por ejemplo, el libro de Proverbios, eventualmente alguien inspirado por Dios se sentó y compiló algunos proverbios y esa persona dejó algunos proverbios afuera y escribió ese libro con un propósito o con varios propósitos. Eso es lo que debemos de buscar ahora, no necesariamente quién fue el compilador de esos libros, de ese libro, de esas cosas. Y lo mismo pasa con los evangelios. Los evangelios también vemos tenemos evidencias de que fueron compilados. ¿Sabes? Sí, pero cuando jugamos ese juego, estamos jugando el mismo juego que juegan los eruditos críticos. Buscar información para comprobar que la Biblia es tal cosa. Yo no quiero jugar ese juego. Yo ya creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, empezando de ese punto de vista, quiero ver lo que Dios está diciendo a través del texto. Ahora, yo creo que las investigaciones diacrónicas valen mucho. Ok, pero diacrónicas, define eso, diacrónicas. Sí. Buscando, por ejemplo, cuando ciertas partes de la Biblia fueron escritas a través de tiempo, diacronos, ¿verdad? A través de tiempo. Creo que vale mucho eso, pero especialmente de las investigaciones lingüísticas y todo ese tipo de cosas. Creo que sí, eso vale mucho. Claro. Sin embargo, ese tipo de investigaciones no nos van a comprobar que Job es la palabra de Dios o que el libro de Proverbios es la palabra de Dios. Si Dios ha cambiado tu corazón y mi corazón, nos ha dado un nuevo corazón, una nueva mente para poder entender cosas que antes no entendíamos. Y llegamos a las Santas Escrituras y tratamos de averiguar lo que Dios está haciendo a través de esos textos. Si esos textos no nos dan información que estamos buscando, está muy bien buscar esa información, pero no ser dogmáticos después de nuestras conclusiones. Claro. O sea, es un texto vivo que cambia vidas, etcétera, y es la mejor prueba de eso. Es una prueba realmente irrefutable. Mira, simplemente para que sepas también, no estoy diciendo que no debemos de buscar fuentes ni ese tipo de cosas, porque existen. Claro. Pero si encontramos fuentes, si podemos comprobar que Salomón escribió, eso no lo hace necesariamente la palabra de Dios. Muchas partes de la Biblia fueron escritas y nosotros no sabemos quiénes fueron los autores, ¿verdad? Sí, claro. El libro de Jueces, el libro de Josué, no sabemos quién.
el libro de varios otros libros, no quiero nombrar, crónicas, ¿verdad? Nosotros no sabemos quiénes fueron los parte de autores. Isaías, por ejemplo. Hay gente que habla de Isaías Trino, de que las últimas partes de Isaías fueron agregados, compilados luego. O sea, sí, hay un debate con eso. Pero Yo tal vez no estaría de acuerdo con ese ejemplo, pero ok, pero está te doy bien. un ejemplo de Sí, que hay gente que excelente piensa ejemplo. así. Sí, yo sí. no pienso así, pero hay gente que piensa así. Como cerraba la pregunta, realmente esa es una evidencia fuerte, porque la evidencia de tus propias vidas cambiadas. O sea, es un texto vivo, como dice un amigo mío, ¿verdad? Es un texto vivo, no un texto muerto, es un texto vivo que da vida, que transforma, etc. Entonces eso es algo que deberíamos tener en alta estima. Ok, y por último, para cerrar, porque no podemos dejar de hacer esta pregunta, es el hecho de que, ¿cómo tú recomiendas, a la luz de todo esto, que el creyente debiera acercarse al libro de Job? ¿Qué recomiendas tú para estudiarlo? Bueno, en primer lugar, como lectores modernos del Antiguo Testamento, claro que nos vamos a perder de vez en cuando. Hay muchas distancias entre nosotros y los libros, ¿verdad? Distancias en idioma, distancias en cultura, hay muchas distancias y intuitivamente no vamos a entender todo. O sea, eso significa que mi primera recomendación sería que el lector simplemente lea todo el libro. Con paciencia, ¿verdad? Sí, claro que nos vamos a perder de vez en cuando. Está muy bien. Sigue leyendo el libro. Uno de los beneficios de tener la palabra de Dios escrita en forma de un libro. Podemos volver y seguir leyendo y seguir entendiendo cosas que no entendíamos antes. Entonces, mi primera recomendación es que simplemente lea todo el libro de Job. Otra cosa que tenemos que entender es que la Biblia es literatura. Es por lo menos muy buena literatura. Cuando nosotros lleguemos a los libros, El Señor de los Anillos, cuando leemos El Señor de los Anillos, por ejemplo, o El Hobbit, o las Crónicas de Narnia, entendemos que estamos leyendo muy buena literatura. A veces nos acercamos a la Biblia y no leemos la Biblia como buena literatura. Leemos la Biblia como si fuera solamente un manual que nos va a decir lo que tenemos que hacer en ese día. La Biblia también nos dice lo que tenemos que hacer, pero no toda la Biblia fue escrita así. ¿Y qué te refieres cuando dice leer como literatura? ¿Tú puedes dar un ejemplo? ¿Qué significa leer como literatura versus qué significa no leer como literatura? 100%. Tenemos que entender que, como para usar al libro de Job como un ejemplo, los primeros 2 capítulos fueron escritos en narrativa, o sea, son frases directas que indican lo que pasó, una frase tras otra, así se cuenta como si estuvieras tú contando una historia, ¿verdad? Ok, y luego tú llegas al capítulo 3 y es obvio que cambia a la poesía. En la poesía tienes mucha metáfora y tienes el paralelismo en el hebreo, en la poesía bíblica, que es un asunto que podemos hacer otro podcast de eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la poesía bíblica? Pero cuando tú llegas a la poesía, hasta en español o en inglés o en otro idioma, tu manera de pensar en la literatura que estás leyendo cambia. ¿Verdad? ¿A qué cambia? Porque tú sabes que tú no puedes tomar, por ejemplo, 100% literal lo que estás leyendo. Okay. Las metáforas no se puede tomar literal, ¿verdad? Okay, claro, o sea, si yo te digo, en mi trabajo gano muchísimo dinero con $1 millón cada día, tú vas a entender, ese profesor no gana tanto dinero, que estoy hablando hiperbólicamente, ¿verdad? Tú vas a entender eso. Claro. Ahora, cuando llegamos a la poesía, y leemos que Dios es un león. ¿Qué? ¿Dios es un león? No es un león. Correcto. No es un león físico, no es un león animal. El poeta está hablando de manera figurativa porque está escribiendo en poesía. Okay. Entonces, Job, del capítulo 3 hasta el capítulo 42, ese libro fue escrito mayormente en poesía. Entonces, tenemos que leer, tenemos que ser sensibles al arte que formó, que hizo el autor. Es una de las cosas que más tenemos que hacer como lectores, ¿verdad? Ser sensibles a lo que el autor original estaba tratando de hacer con sus lectores originales, si podemos. Sí. Entonces, en resumen, tú dices 2 cosas. Uno es continuar leyendo con paciencia, no te desanimes, tú sigues leyendo. Seguro. Y la segunda cosa que tú mencionabas era ser sensible
a los géneros, ¿verdad? La literatura, narrativa, poesía, y tener una idea de que vamos a lidiar con metáforas, ¿verdad? Dime, ¿a ti te gusta bailar? Di que sí, por favor. Ok, sí. Ok, excelente, gracias. Mira, ¿te gusta el merengue? Claro, eso es dominicano. Mira, no cortes esta parte. Okay. Ok, ¿Te gusta el merengue? ok, Ok. sí. ¿Tú sabes bailar el merengue? Un poquito. Ok. ¿Tú sabes bailar la música salsa? No. Bachata. Sí, un poquito. Explícame ahora, ¿cuál es la diferencia entre la música merengue y la música bachata? Merengue y bachata puede ser el ritmo. ¿Qué significa eso? Bueno, la velocidad con lo cual se tocan los instrumentos, puede ser. Una Pero más hay, despacio, otra más pero hay rápido. merengue lento Ay, y hay claro, bachata claro, rápido, claro, rápido, ¿verdad? claro O sea, que sí. lo que pasa, el punto aquí, es que cuando tú bailas merengue con tu esposa y bachata, tú sientes la diferencia, ¿verdad? No estás pensando, oh, es bachata, porque el ritmo es un poco diferente. Y esto, Ok, ya entendí, claro. cuando Es un arte. cuando nosotros encontramos diferentes tipos de literatura en la Biblia, empezamos a sentir la diferencia. Ok. Vemos eso y es lo mismo en español, en inglés. Excelente. No puedes bailar merengue si estás escuchando bachata. No, Simplemente no no te se sale. puede y no te sale, No te exactamente. sale. Entonces, ¿por qué leerías la poesía de Job como la narrativa? ¿Y por Exactamente. qué leerías los salmos buscando principios como en los evangelios? Tienes que sentir, tienes que leer tanto para que puedas sentir las diferencias entre los géneros. Excelente, y cogiste un buen ejemplo porque estamos hablando con hispanos, o sea que cogiste un excelente ejemplo, excelente. Ok, entonces, bueno, yo creo que eso cerraría la entrevista y quiero darte las gracias, Dominic, por tu tiempo, ¿verdad? Tú vas a presentar en unas horas, ¿verdad? En una hora. Tu paper. Sí. Y también hay un libro que publicaste recientemente en español, por favor, brevemente. ¿Cuáles son Proverbios, Caminos hacia la Sabiduría es un libro chiquito de como 170 páginas acerca del libro de Proverbios y cómo podemos ser buenos lectores del libro de Proverbios. Excelente. Va a salir ahora el día 22 de agosto con CLIE, editorial CLIE. Ok, en Sí, español. en O sea, español, ya escucharon, sí. así, ahí lo tienen en pantalla el libro. Así que adquieran su copia. Yo tengo mi copia, Dominic me mandó mi copia personal. Y les puedo decir que no hay desperdicio ahí. Así que adquieran su copia, ya ustedes vieron. Y es que no hay otro libro, creo que había otra obra que tú me habías mencionado. ¿En español? En español. Va a salir otro libro en otro año en español, Ok. una introducción a la lectura del Antiguo Testamento. O sea que todo lo que ustedes vieron aquí lo van a tener por escrito también ahí Sí. para aprender cómo debemos acercarnos al Antiguo Testamento. Ok, así que Dominic, mi hermano, bendiciones, brother. Gracias. Muchas gracias. Esto fue todo en Amando tu Tanaj. Aquí vamos a seguir en la conferencia. Así que bendiciones. Shalom, shalom. Bye bye. Shalom.